Hay cosas en la vida que no pueden ser y hay que reconocerlas y hay que rectificarlas y eso es lo que ha pasado. No vamos a ir atrás con el tiempo que se perdió, sino vamos para adelante. Hay que agradecerle a la doctora Baracaldo, saliente directora de Bienestar Familiar, por sus servicios, pero lo que hay que mirar ahora es a quién llega y con qué planes llega. No necesita presentación la nueva directora de Bienestar Familiar. Una persona con toda la experiencia, conocimiento y sobre todo de una cercanía con el tema de bienestar familiar y de los niños públicamente reconocida. La nueva directora se llama Astrid Cáceres. Queremos saludarla y desearle muchos éxitos en este nuevo encargo. Doña Astrid, bienvenida a la W. Buenos días, Julio, y buenos días a la mesa de trabajo. Bueno, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y bueno, una responsabilidad, la designación, ahí vamos. Ahí vamos, pero con usted vamos a ir bien porque usted conoce el tema. Doctora Astrid, hay personas en el pasado que con las mejores intenciones han llegado a ese cargo y se estrellan con una pared que es muy alta, la de los políticos. Esa ansiedad de los políticos por una regional y luego por tener acceso a los presupuestos de los niños, de su alimentación, de su educación, de su agua, de sus servicios básicos. Y los políticos le hacen la vida imposible al director o directora de Bienestar Familiar por la presión. Doctora Astrid, ¿usted cómo va a superar ese muro de los políticos? Bueno, una de las cosas que yo creo que es clave es un poco esta bienvenida que me da la gente, ¿no? Yo creo que aquí el ICBF no debe ser tan centrado en solamente la cabeza que está dirigiendo, sino también en las personas pequeñas que todos los días están haciendo labores. En este poco tiempo que he estado acompañando, no te imaginas la cantidad de mensajes y cosas que he recibido y de ideas. O sea, aquí hay muchas personas que el ICBF lo tienen en el corazón y que tienen que ser garantes y ojos en esto. Yo siento que ese apoyo, por decirlo algo popular, comunitario, ayer en el Cauca, en todas partes, nos ayuda a hacer un tejido, ¿no? Que no sea solamente yo, sino que haya muchos escenarios de transformación. Yo creo que la presión también la hemos creado por tener un ICBF tan fracturado y tan dividido en pequeñas parcelas de contratación. Entonces, esas pequeñas parcelas de contratación no se controlan únicamente poniendo más supervisión. Hay que cambiar el esquema y ese esquema tiene que invitar a las veedurías comunitarias a ayudarnos, ¿no? A que podamos todos ser garantes y también hay estructuras dentro de ICBF que mantienen esa presión. Entonces vamos a tener que hacer una reestructuración del escenario en el que está el ICBF y paulatinamente tener un ICBF mucho más público, mucho más garante, menos tercerizado, pero también mucho más responsable con los niños, ¿no? Usted utiliza la palabra reestructuración, directora, y yo quiero llevar la pregunta de Julio un poco más allá. ¿Se ha pensado en la posibilidad de cambiar la forma en que se eligen a los directores regionales del ICBF, toda vez que hoy día por ley estos tienen que ser nominados por los gobernadores y por ende pues existe siempre ese riesgo de que termine en manos de políticos o de personas que no conocen el tema, la dirección regional del ICBF, y usted o quien está en la dirección tiene poco margen de maniobra sobre esas regionales y sobre esos directores? Reestructurar significa revisar eso que para muchos es uno de los elementos que ayuda a que se desvíen los objetivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, claramente sí. Y esto va a implicarnos como país revisar esta norma y esta manera como se eligen, pero también entender que no se trata de una directora que pueda tomar esa decisión, sino que esto está supremamente organizado de manera tal que nos toque Congreso, nos toque ley, nos toque hacer unos cambios que van más allá de la toma de decisiones únicamente de la dirección. Entonces vamos a hacer el estudio jurídico, vamos a mirar cuáles son las alternativas de mediano y corto plazo que podemos tomar mientras eso ocurre, pero sí, eso va para allá.
Sí, directora, yo quiero que hablemos ya de temas específicos porque pues hemos tenido mucho tema con el ICBF, estamos por ejemplo con la problemática de las niñas indígenas en San José de Guaviare, también lo que estaba pasando en La Guajira, y quisiera saber si usted ya se ha podido enterar de eso porque pues tenemos en cuenta que usted ya había llegado unas semanas antes al instituto, y qué se puede hacer específicamente sobre estos casos que preocupan tanto. Bueno, yo creo que en el caso del Guaviare hay un tema estructural que va más allá de ICBF, pero hay unas acciones de fuerza que tiene ICBF. Ahí tejimos una metodología que yo creo que podemos replicar en muchos escenarios. Hice un trabajo intersectorial donde a través de un tablero de control podemos ir monitoreando las acciones a mediano plazo. Sin embargo, hay unas acciones a largo plazo porque son planes de salvaguarda de 18 pueblos indígenas en los que el país llevaba atrasado pues en cumplir las sentencias, y esto lo empieza ya a monitorear y a coger el timón el Ministerio del Interior. Sin embargo, las acciones frente a niños y niñas sí tienen un plan de choque de 6 meses. Y ese plan de 6 meses tiene 51 acciones, unos actores, todas las semanas se reúnen, Consejería de las Regiones está frente a eso, y nosotros lo que hemos pensado en estos días, y también para Guajira lleva ya un tiempo adelantado el ejercicio. Mañana voy para La Guajira, reunirme con Lucho, que es la persona que ha delegado al presidente como gerente de La Guajira. Vamos a revisar varios escenarios, pero la metodología nos permitiría al país tener una página donde cada departamento, cada territorio puede monitorear sus acciones frente a niñez. Entonces hay un avance, y es que ya tenemos una página donde pueden mirar el gasto público que tienen, eso contrastado con el plan de acción. Podemos monitorear en tiempo cómo van los avances. Yo creo que aquí toca salirnos de la idea de que es sectorial, y yo creo que no es el plan de desarrollo avanzó mucho, sino que es transsectorial. Aquí ya no podemos tener equipos de cada sector responsables de una cosa, sino equipos responsables de ciertos territorios y de ciertas problemáticas. Entonces esa es un poco la metodología Guaviare, y yo creo que eso nos va a marcar una ruta para sobre todo 400 municipios. Hicimos en estos días con DNP, nos presentó un mapa de cómo estaba la situación de la niñez en Colombia. Ese mapa cruzó indicadores, y esos indicadores nos marcan 400 municipios donde nos marca cuánto es malo ser niño en cada municipio. Por ejemplo, nos sale un municipio que se llama La Guadalupe, en Guainía, como el municipio de mayores violencias contra los niños. Entonces esos 400 primeros municipios que están en esa lista serán los primeros que tendrán ese tablero de monitoreo de acciones para cortar las violencias contra la niñez, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí el trabajo metodológico es clave para poder llegar a acabar pues con los escenarios que están afectando a los niños. Eso es paulatino, eso es organizado y eso es técnico. Sí, directora, el gran problema de la niñez en Colombia es el tema del hambre, la alimentación. Así como Joana mencionaba el tema del Guaviare, también tenemos el tema de desnutrición crónica en La Guajira, y mucho se ha hablado del tema de acabar con la forma como se importa el tema de la bienestarina. No hay claridad sobre eso. ¿Cuáles son las acciones de corto plazo? Usted ya nos habló de las acciones a largo plazo. ¿Qué va a hacer usted inmediatamente para solventar el tema del hambre en estas regiones del país? Bueno, nosotros nos hemos sentado a trabajar con el asesor César Giraldo, que tiene todo el marco de derecho humano a la alimentación, que es un capítulo completo en el plan de desarrollo. Y es claro para nosotros que el ICBF tiene una responsabilidad muy grande por su capacidad de despliegue territorial en ese componente de derecho humano a la alimentación. Y ese componente va a traducirse en acciones inmediatas como la modificación de las modalidades y servicios para que empiecen a incorporar acciones de soberanía alimentaria que vayan acompañando las de seguridad alimentaria. Esto no quiere decir que vamos a quitar las que existen, sino que vamos a empezar a combinar acciones para que las dos cosas se den. Es claro que irnos por la vía únicamente de seguridad alimentaria y de entrega de alimentos como parte del escenario no combate todo lo que necesitamos en términos de hambre. Y por otro lado, frente a la bienestarina, pues bueno, ahí tenemos un contrato que va hasta 2027 con una empresa. Tenemos 2 plantas de producción nacional, y es importante que el país sepa que tiene 2 plantas de producción de alimentos que están centradas solo en bienestarina y cuyos insumos
los insumos son importados, por eso cada vez que sube algo el mercado, incluso está la soya, están otros productos que tendríamos que revisar, esos importados son los que hacen que cada vez tenga que adicionarse más ese contrato. Entonces hay también una ventana de oportunidad ahí, es que hay la posibilidad de producir 6 nuevos alimentos, que no nos centráramos únicamente en bienestar y que pudiéramos hacer investigación alimentaria. Eso lo conversamos y lo dejamos enunciado en las bases del plan de desarrollo para poder desarrollarlo y poder presentarle a Colombia al final de este periodo de gobierno 6 posibilidades de nuevos alimentos centrados en productos alimentarios locales, con compras locales y que puedan ayudar en todo lo que implica el derecho humano a la alimentación. Sobre ese acompañamiento permanente que hace el ICBF a los niños y niñas, particularmente desde las madres comunitarias, pero también desde los profesores que están adscritos al ICBF, ¿cómo va a cambiar la situación para estas personas que en muchos casos son contratistas y por ende no tienen las garantías laborales de los empleados por nómina? ¿Cómo va a cambiar esto bajo su administración y bajo el gobierno del presidente Petro? ¿Se ampliará la nómina del ICBF? Sí, es una tarea difícil, pero tiene que hacerse. O sea, dentro de las apuestas no de ICBF, sino de todo el plan de desarrollo, está la dignificación del trabajo. Esto nos toca con el Ministerio del Trabajo y obviamente con recursos. Y esos recursos, bueno, estamos bastante apretados para 2023 porque no hay un aumento considerable que nos permita movernos en ese marco, pero esperamos un poco que con las discusiones presupuestales podamos incluir esto como una prioridad. Es una institución que está sumamente tercerizada a través de contratistas, y en realidad esos contratistas llevan muchos años trabajando ahí mismo en el instituto con las mismas, o sea, en realidad son personas que deben incluirse dentro de la planta. Entonces, es para esto hay un plan de acción. Esto hay un trabajo que nos va a costar algo de tiempo y por supuesto, inversión de recursos, pero está claro que es una tarea que nos toca adelantar. Sí, directora, usted ya nos hablaba, por ejemplo, de los políticos que están, digamos, en algunas regionales del ICBF, pero se viene una época electoral y hay nombres que ya, digamos, tienen o que usted identifica en las regiones con el ICBF, entonces usted se va a Córdoba y ve que los Besaile allá tienen su tajada, etcétera, y quisiera preguntarle cómo hacer para que estos políticos que son de renombre, que tienen mucho poder en los departamentos, no utilicen el instituto para hacer justamente esa política, para comprar los votos, para atraer a la gente con engaños en esta época electoral. Pues yo creo que nos toca hacer como 3 estrategias. La primera, este año va a ser de una revisión de todo lo que implican las formas de contratación de ICBF. Lo que percibimos de entrada es que el ICBF usa básicamente la misma estructura de contratación para cualquiera, que sea grande o pequeño, y eso tiene sus desventajas. O sea, que hay un tema de economía a escala y aquel que tiene muchos cupos, por decirlo así, se beneficia mucho más, y digamos que en esos términos es cuando les interesa más ICBF a estos políticos. A ellos no les interesa el contrato pequeño, el cupo pequeño que está trabajando con las comunidades, sino le interesan como la acumulación en términos de economía a escala, y se está usando el mismo contrato que usan para las asociaciones y para la gente que está comunitariamente trabajando por los niños y las niñas. Entonces hay que hacer una reestructuración en ese sentido, y eso nos va a costar, pero la segunda estrategia tiene que ver también con las comunidades. Hay que comunicarse mejor con las comunidades. La gente debe saber que los niños no le pertenecen y que estos no son favores que se le hacen a los niños, sino que son derechos. Y la tercera, pues los medios de comunicación. Yo creo que ustedes cumplen un papel fundamental para poder cerrar filas frente a los recursos de la niñez, ¿no? Y ahí yo creo que con esas 3 podríamos empezar por lo menos a avanzar, a cambiar una estructura que se ha ido fortaleciendo a través de los años y que nos va a costar moverla, pero que es importante que arranquemos, ¿no? Ahí también está la posibilidad de arrancar también pequeños escenarios de operación directa del ICBF y recuperar su carácter público. No creo que lo logremos en todos los lugares, no creo que lo logremos inmediatamente, pero sí creo que vamos a iniciar procesos de operación directa
con algunas oportunidades que tenemos en algunos municipios. Pues doctora Astrid, con usted estoy seguro que recuperaremos primero los 6 meses, pero quiero oficialmente y públicamente expresarle nuestros deseos de que le vaya muy bien y ofrecerle estos micrófonos para acompañarla, para tal vez en algún momento que usted esté necesitando algo para los niños y que sea de difícil gestión a nivel nacional o internacional, en lo que le podamos ayudar para que esto le salga muy bien. Estamos a sus órdenes, doña Astrid, y mucha suerte, Julio. muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias a la mesa de trabajo y bueno, contaré con ese apoyo más de una vez, no lo duden. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.